Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Diana Estefanel Arcón Fonseca. Soy estudiante de Prepa en línea CEP Generación 2018 y les voy a presentar un pequeño resumen referente a la actividad integradora número 4 de esta semana. El nombre de la actividad es el resumen y el propósito es hacerles llegar el mensaje que les quiere transmitir, el cuento que yo leí. El cuento que yo leí se titula El canario, las pinzas y los tres muertos, el cual es del autor Jorge Ibargüengoitia. Este cuento consta de 3 mini cuentos. El primero es el canario, el segundo las pinzas y los tres muertos. En el primer cuento nos platica la historia del protagonista, el cual es Jorge, que vive en un edificio en donde a un lado tienen un terreno baldío, y él platica la historia de todas las ocasiones que los malvivientes vagabundos y mucha gente vivía en ese terreno baldío, y por consiguiente, para ser vagabundos, entraban a la casa a robar. En ese cuento nos relata cómo estos malvivientes entraban a su casa y robaban sus pertenencias, entre ellos ropa, dinero, joyas, artículos, pero el más importante, y el cual se titula El canario, es porque en una ocasión un vagabundo entró a la casa y robó el canario, un canario muy preciado que era de su tía. Por lo que Jorge decidió comprar una escopeta para ahuyentar a los ladrones y los vagabundos, pero lo único que hizo fue asustarlos porque siguieron robando en diferentes casas. El siguiente cuento, que se titula Las pinzas, trata de otro vagabundo que siempre iba y tocaba la puerta de Jorge a las 7 de la mañana, diciéndole que por favor le regalara ropa, zapatos, comida o lo que fuera. Era la manera en la que él se ganaba la vida. Así pasaron varias semanas hasta que el vagabundo le pidió a Jorge que le prestara dinero. En varias ocasiones Jorge le prestó 10, 15, 20 o hasta 50 pesos, y el vagabundo le comentaba que era para su mujer, para comprar comida o lo que fuera, pero Jorge siempre intentaba ayudarlo o hacerle préstamos. Y el vagabundo, como agradecimiento, le robaba a otras personas para esas cosas que eran hurtadas, él se las dio. En una ocasión, el vagabundo le pidió prestado 50 pesos a Jorge. Él se los prestó y el vagabundo le prometió que se los iba a pagar. Sin embargo, el vagabundo no regresó. Tardó mucho tiempo en regresar. Después de mucho tiempo, Jorge ya vivía en Madrid, España, y un día fue de vacaciones a la casa de su mamá, y su mamá le había comentado que el vagabundo gordo estaba muy enfermo. Así que le preparó ropa y zapatos para regalarle, para que fuera su último regalo. Sin embargo, el vagabundo nunca regresó. Un día el vagabundo regresó y le volvió a pedir 50 pesos prestados a Jorge, pero Jorge tajantemente le dijo que no. Y así fueron 2 o 3 o 4 ocasiones más las que el vagabundo gordo fue y le volvió a pedir dinero prestado a Jorge. Y Jorge le dijo en todas esas ocasiones que no le volvería a prestar nada ni le volvería a ofrecer nada. Así que el vagabundo se fue indignado, pensando que era obligación de Jorge que le ayudara. Y en el último cuento, titulado Los tres muertos, relata la historia de 3 personas. Un jardinero, el señor Ramón, y el señor Zamora. El primer señor era un jardinero, el cual trabajaba honradamente y le pedía trabajo a Jorge para los labores de jardinería de ahí de su casa. El señor ya era un hombre mayor que trabajaba mucho y se consiguió un ayudante. Ambos trabajaban para Jorge, y en una ocasión, lamentablemente, el jardinero, el señor ya mayor, le comentó a Jorge que habían atropellado a su ayudante y le pidió prestado 50 pesos para los gastos, porque había fallecido. Entonces quería apoyar a la familia del muchacho para los gastos funerarios. Y el señor al final de cuentas se retiró y puso un negocio propio. El segundo personaje de este tercer cuento es el señor Ramón, que era velador del lugar donde Jorge vivía, y estuvo trabajando ahí con ellos mucho tiempo hasta que un día él se retiró, se salió a trabajar de ahí, y la esposa del señor Ramón llegó a la puerta de la casa de Jorge pidiéndole también dinero prestado porque el señor se encontraba muy enfermo y el dinero lo querían para comprar medicinas.
Jorge lo prestó. La actitud de este señor jardinero era porque, del señor palomero, era porque realmente a su hijo no lo habían atropellado y el dinero supuestamente lo había pedido para trabajos futuros como un pago adelantado. Y así quedó. Al final de cuentas, este cuento, desde mi punto de vista, Jorge es el protagonista de muchas situaciones en las que diferentes personas tratan de ganarse la vida. Algunos son ladrones, otros son vagabundos que solo se dedican a pedir y piensan que es obligación de uno darle siempre, y otros simplemente son estafadores y gente mentirosa que pide dinero cuando en realidad tienen un trabajo y lo utilizan como pretexto y pierden más trabajo. Hasta que un día el señor Zamora llegó a la puerta de Jorge pidiéndole también dinero prestado porque su hijo lo habían atropellado y no sabía si iba a seguir vivo o si iba a fallecer. Jorge le prestó el dinero y dejó de verlo durante un buen tiempo. Él pensó y la mamá de Jorge pensaron que el muchacho había fallecido o que había quedado paralítico. Sin embargo, tiempo después, la mamá de Jorge ocupaba reparaciones eléctricas y de plomería en su casa y le pidió a una conocida que localizara al señor Zamora para que fuera a ayudarle con las imperfecciones de su casa. Cuando llega el señor Zamora a la casa de la mamá de Jorge, le pregunta a la señora que cómo seguía su hijo y el señor contestó que de qué le estaba hablando. Y la señora le dijo que de su hijo, el que habían atropellado, que por eso le habían pedido dinero prestado. A lo que el señor contestó que era una infamia. Y días después, la misma señora, la esposa del señor Ramón, regresó a la puerta de la casa de Jorge pidiéndoles que le prestara más dinero porque el señor ya había fallecido y que iban a comprar la caja. Jorge se los había prestado con la condición de que por favor le llevara una prueba de que el señor Ramón había fallecido. Sin embargo, la esposa nunca volvió. Meses más tarde, Jorge se enteró por un amigo arquitecto que él tenía de que el señor Ramón realmente estaba vivo y que estaba trabajando con él. Y por último, el último personaje es el señor Zamora, que es un plomero. Al final, el aprendizaje que me llevo de esta lectura es que tienes que trabajar duro por lo que quieres. Tu trabajo debe de ser muy valioso y no guiarte por el camino fácil de estafar a la gente o de ser un ladrón. Siempre el trabajo honrado se recompensa y es mejor que estar en otros lados. Y hasta aquí mi actividad. Muchas gracias. Buenas noches.